Previo a los años 70, solo se conocían los polímeros orgánicos como materiales aislantes. Sin embargo, estos compuestos pueden tener deslocalización de electrones pi debido a una secuencia alternante de enlaces sencillos y dobles, conocido como conjugación. Al cargarlos positivo o negativamente mediante una reacción redox y gracias a la alta conjugación que estos presentan, se disminuye el espacio entre las bandas de valencia y de conducción, generando así el fenómeno de conducción eléctrica en estos materiales orgánicos. En el proceso redox, dopado o cargado del polímero, se logra la creación de portadores libres de carga, que se mueven a lo largo de la cadena conjugada. Así se logra incrementar la conducción eléctrica de estos materiales hasta en 1.000.000 de veces comparado con la que se observa en un estado neutro. La polianilina es un material que se puede sintetizar fácilmente a partir de la oxidación anódica de la anilina, proceso que produce una capa del polímero sobre este electrodo. Este material es altamente conductor y permite almacenar carga eléctrica en su estructura. Además, el medio de electropolimerización consiste en un medio acuoso, lo que permite cumplir con uno de los principios de la. Los materiales a utilizar son 2 beakers de 250 mililitros, un soporte universal con pinzas, un equipo de microdestilación, un cronómetro, 2 láminas de acero inoxidable de 5 por 10 centímetros, una bolsa de plástico, una piseta de agua desmineralizada, una varilla de agitación y una liga mediana de hule, multímetro y fuente de poder con voltaje regulable. Los reactivos a utilizar son anilina recién destilada, ácido sulfúrico, sulfato de litio y agua desmineralizada. Necesitamos 2 placas de aluminio, un material no conductor como puede ser una bolsa de plástico o papel encerado y unas bandas comunes para unir las 2 piezas. Entonces se colocan una placa, se coloca el material aislante entre las 2 placas para no ocasionar un corte en los electrodos. Y estos, que es el sistema que se va a utilizar para la pila, se aseguran con una banda elástica y ya bien sujetas se tiene la pila para introducir en el sistema. Mira, 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 inmediato. ¿Qué es eso? ¿El pelo negro? Ajá.
Ácido sulfúrico no. Esta es la sal que va a ser para el material de dopado.
está cargada se pone morada. Entonces está súper cargada. Es el monómero de la anilina que sufre un proceso de oxidación en un medio ácido. Y este se va a ir agregando un monómero tras otro monómero en posición para formar la pani o la polianilina. Bien. Entonces, la pani se representa en los libros como esta estructura que se encuentra acá. Una parte en la que se mira el sistema, grupo nitrógeno, benceno, nitrógeno y así. Y otra parte donde se mira esta conjugación, se observa que se forma un sistema conjugado. Se representa así porque la polianilina o pani tiene diferentes números de oxidación. Y es que existen diferentes intermediarios según el número de oxidación que tengan. Ok, entonces se puede observar algunos que es solo el polímero completo, otros que se van dopando con hidrógeno y otros que forman una pista de electrones. Entonces esta propiedad es la que estamos buscando para la conductividad eléctrica. Por ejemplo, aquí la primera estructura que se muestra, los anillos conjugados pi de los bencenos están aislados unos de los otros. Entonces tenemos, por así decirlo, un ciclo. Entonces, cuando formamos la polianilina, tenemos la esmeraldina aislante azul, que es lo que se reporta aquí. En el electrodo tenemos una reacción de oxidación y se forma este polímero que dice que es aislante, pero tiene si se observa acá, tiene un poco de conjugación, entonces tiene cierta conjugación. Tiene cierta capacidad de almacenar energía. Y la más conductora, la esmeraldina, es de color verde y se da con un dopado en el medio ácido. Muy bien. Entonces, al formar la pila, luego de que la formamos, era necesario descargarla para ver que efectivamente se hubiese alojado carga en las cadenas conjugadas de la polianilina. Entonces, observamos nosotros de las tres que sintetizamos, la polianilina normal, una polianilina dopada con sulfato de litio y una polianilina que solo era una película, y sobre esta se le colocó una polianilina dopada con sulfato de litio. Entonces se evaluó el tiempo de descarga y se observó que el mayor tiempo de descarga era con la polianilina dopada con sulfato de litio. Pues para descargar solo se usó una pequeña bocina y el tiempo se registró desde que se conectó al sistema hasta que dejó de sonar. Es evidente que luego de cierto punto eso iba a dejar de ser perceptible y ya no se registró ese tiempo. Pero se observa que la que mayor tiempo duró fue la pani dopada con sulfato de litio. Bueno, entonces tenemos los diferentes potenciales porque les tomamos el potencial con un multímetro y a la pali normal nos dio un potencial de 0.40 voltios. La pani dopada con sulfato de litio, 0.82 voltios. Y la pani con otra película de pani dopada con sulfato de litio nos dio 0.90 voltios. Si se dan cuenta, el dopaje sí funciona, casi que duplicó el potencial eléctrico de nuestra batería, de nuestra pila. Solo que como que tiene un límite. Ya no importa cuánto uno agregue de dopante, pues no hay mayor diferencia. Aquí se observa que entre 0.82 y 0.90 no existe mayor diferencia en cuanto al dopado. Entonces, ¿cómo podemos nosotros calcular la FEM que generamos?
tenemos la anilina. Podemos tener como una reacción general. La anilina, el ácido sulfúrico que utilizamos, se genera una reacción por la reacción electroquímica donde se libera hidrógeno gaseoso y se forma la polianilina. No podemos colocar los coeficientes estequiométricos debido a que, como habíamos mencionado antes, ocurre que la polianilina tiene diferentes números de oxidación. Entonces, esto significa un diferente número de electrones intercambiados. Entonces, esto implica en el número, esto replica en el número de electrones que van a intercambiarse. Esto nos limita un poco en el balanceo de la ecuación, pero por el momento, para fines prácticos, lo vamos a dejar así. Entonces, ya sabemos que para calcular la FEM estándar, FEM del electrodo derecho menos el izquierdo, o del cátodo menos el ánodo, el de reducción menos el de oxidación. El de reducción es este proceso de los protones de H+, a hidrógeno gaseoso, y el de oxidación es el que nos interesa, ya que es el de la anilina hacia la pani. Entonces, como ya he dicho, el del hidrógeno menos el de la pani. No conocemos exactamente el de la pani, pero ya conocemos de la teoría que por 2 protones de hidrógeno más 2 electrones se libera hidrógeno gaseoso. Este FEM o esta diferencia potencial ya se conoce y es de 0, estándar, claro está. Entonces, de alguna manera podemos decir que la FEM estándar de la pila es igual a menos la FEM estándar de la pani. Muy bien. Se han identificado 4 estados de oxidación y está entre la pernigranilina, la leucoesmeraldina, la nigranilina y la esmeraldina. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber en qué estado de oxidación se quedó nuestro polímero para poder realizar los cálculos? Pues no podemos saber a ciencia cierta. Y tenemos que considerar también, para estos cálculos, la capacitancia que generan las placas en nuestra pila y las posibles, como ya le he dicho antes, los diferentes números de oxidación de la pani que se encuentren en el medio. Y podemos usar la ley de Nernst para calcular la FEM de la pila. La FEM de la pila ya la habíamos medido con un voltímetro. Entonces, podríamos intentar calcular la FEM estándar de la pani. Muy bien. Entonces decimos que FEM de la pila, ya lo tenemos, es igual a FEM estándar de la pani menos RT N F, que es la constante de Faraday, n el número de electrones intercambiados, logaritmo natural del alfa de la anilina por alfa, que es el coeficiente de actividad de los iones hidróneo, dividido el alfa de la pani por el alfa del hidrógeno. Muy bien, el coeficiente de la pani es 1, y entonces todo el denominador, y también para el hidrógeno, porque es un gas que se está escapando al medio, lo vamos a volver 1. Entonces todo el denominador se hace 1, y de alguna manera la carga puede solo depender de la anilina y de la concentración de ácido. Esto puede ser, pero si suponemos un alfa de 1, tenemos el problema que no estamos considerando la carga que almacena la pani. Entonces, ¿cómo sé yo cuánta carga almacena la pani? Pues no tenemos las herramientas necesarias, porque para esto necesitamos saber cuánto es el alfa del pani. Ya vimos que asumir que el alfa del pani sea de 1 no nos da a nosotros, no nos sirve, ya que
estaríamos asumiendo de que toda la carga de la FEM depende solo de la anilina y del hidrógeno. Pero, y la carga que almacena el polímero la estaríamos descartando, y esa es la cuestión fundamental de que intentamos de resolver. Muy bien. Entonces la conductividad obtenida depende del tipo de dopante y el grado de dopado entre otras variables. Así como habíamos visto, habíamos utilizado litio para realizar el dopado. Pero aquí reportan diferentes polímeros. Por ejemplo, aquí reportan nuestra polianilina y aquí la dopan con cloruro. Y se observa que los niveles de dopado para polímeros no pasan del 44%. Así que al agregar más dopante, no podemos esperar más de un 44-50% de dopado. Que haya una diferencia. Entonces, por lo menos calculemos cuánta masa de Pani se puede electrodepositar en uno de nuestros electrodos. Asumamos que se obtuvo un 100% del rendimiento. Usando la ley de Faraday de la electrólisis, podemos intentar hacerlo, que es la masa que se electrodepositó va a ser igual a la carga aplicada, la M, que es la masa molecular de los monómeros utilizados, N, que es el número de electrones intercambiados, y F, que es la constante de Faraday. En ciertos artículos científicos se reportan fórmulas como esta, donde utilizan la masa del monómero y la masa del ácido. Pero esta X se determina experimentalmente, este coeficiente X. Para fines de nuestro proyecto, nos quedaremos solo con la masa del monómero, ya que nosotros solo realizamos el dopado, dejamos la PANI en su grado de oxidación, no la dopamos con hidrógeno, así que no consideraremos al hidrógeno dentro de la ecuación. Tenemos que el peso molecular del monómero de la anilina es de 93.13 gramos por mol. Según la práctica se recomienda y se asume que se usen 2.3 Faraday por mol de anilina. Entonces, el cálculo de la masa va así. Se colocan, si suponemos que se utilizaron 500 amperios por 5 minutos, que fue el tiempo de polimerización. Sabemos de que amperios segundos son coulomb, que son las cargas. El peso molecular dividido 2.3, que fue el número de electrones sugerido por la práctica, y la constante de Faraday. Son 62.93 gramos. Esto es incluso más de un mol. Y teniendo la densidad promedio reportada en varios artículos científicos, que es de 1.4 gramos por centímetro cúbico, obtenemos el grueso máximo por sencillo despeje, 62.93 gramos dentro de la densidad. Las placas tenían, donde el electrodepósito era 5.5 por 4 centímetros. Tenemos que el grueso máximo puede ser de 2.04. Pero vale la pena decir de que no se logró que se electrodepositara 2.04 centímetros en la placa. Porque como se ve en esta fotografía, como se puede observar, ya no existe área superficial suficiente para que se electrodeposite. Por lo tanto, se empieza a resbalar de las paredes y caen las pequeñas partículas en el fondo del beaker. Muy bien. Y como métodos de caracterización existe la voltammetría cíclica, existen técnicas ópticas, espectroscopía infrarroja con IRs, determinan cómo la estructura de la PANI, espectroscopía Raman, espectroscopía fotoeléctrica de rayos X y microfotografías.
Porque aquí lo que importa es la nucleación de la PANI sobre el sustrato.